La entrevista de hoy fue una venta y la venta fue contestarme a un email y decirme, me he empalmado con tu correo y me compró. Si hubiera pasado la tarjeta en ese momento, seguramente yo habría comprado y te va a pasar exactamente lo mismo que a ti. Una de las cosas que te va a pasar con esta persona es que posiblemente tú le conozcas y yo no le conocía, él simplemente me seguía. Ahora nos tenemos fichados. Porque si te gusta el fútbol, quizás hayas oído hablar de él. Si te gusta el copy, quizás hayas oído hablar de él. Pero si lo mezclamos todo, nos tiene que contar él cómo funciona toda esa venta. Mis clientes en Radar ya le conocían y yo me sentí un poco tonta por no tenerlo todo controlado. Eso significa que no hice una buena investigación, que un buen copy debería de poder saber hacerlo. Así que yo te voy a presentar a alguien que nos dirá quién es. Yo te voy a dar el nombre porque puedo decirte que es exfutbolista, que es copy, que es un ridículo auditado y por ahí a lo mejor ya tienes y conoces el nombre. Yo por lo menos para mí ahora es John Echaide Sola y vamos a ver qué nos cuenta John. Bienvenida, John. Muy buenas, que encantado de estar aquí, qué bonita presentación. John, ¿quién eres? Muéstrateme. ¿Qué tengo que comprar de ti? Pues es una muy buena pregunta porque es que ni sé yo quién soy, porque he cambiado bastante, o sea, he transicionado bastante. Como explicabas, yo vengo del mundo del deporte profesional, pues estuve pues casi 15 años, la mayoría en el equipo de mi ciudad, en Osasuna, yo soy de Pamplona. Me crié en este equipo y hasta los 27 estuve ahí y ahora tengo 36. Y toda mi vida, hasta pandemia, está obligado al fútbol. Y algo que explico es que el fútbol tiene muchas cosas buenas, aparte de que pues, ganas pasta, conoces a gente, viajas, vives en ciudades diferentes, tiene algo que no, y es desarrollar las habilidades sociales, algo que no había conseguido desarrollar y que no había conseguido ese clic para saber cómo hacerlo. Y necesité un buen golpetazo que te da la vida para eso, para hacer clic y poner todo el foco en habilidades sociales, venta, oratoria, bueno, todo este mundillo súper interesante que me atrapó desde el principio y necesité lo que he dicho, un buen bofetón que fue cuando vi que me tocaba retirarme, que se me acababa el sueño, que me pasó en Andorra, fue el fallecimiento de mi padre y fue pandemia. O sea, fueron tres cosas súper claves que me pasaron en el mismo momento y ahí es cuando decidí cambiar por completo mi vida y dedicarme a eso, a trabajar mi marca personal, a saber comunicar, a vender y para que me conozcan un poco así rápido, eso es mi transición. Vale, pues vamos a empezar a escuchar porque me parecen cosas muy interesantes. De hecho, espero que mis hijos escuchen ya el episodio solo por lo que acabas de contar, porque ellos transitaron del rugby al fútbol. El rugby les gustaba mucho, de repente el fútbol entra en sus vidas, juegan bien, no creo que vaya a tener profesionales, digo, no creo, no lo sé, es algo que van a tener que conseguir decidir ellos. Pero lo que acabas de decir de habilidad social me parece muy importante porque es verdad que la forma de comunicarse dentro del fútbol es muy distinta, incluso cuando la escuchas dentro de las gradas, que me aterra, te estoy sincera. Y de hecho, ahora que voy a las gradas de mis hijos y demás y tal, es algo en el que me provoca un poco de escasez, sobre todo comentarios que se escuchan de la gente que está en las gradas. Y lo enlazo esto porque probablemente te llegó ese golpe porque nunca te habías vendido, sino que siempre te habían comprado. Porque cuando te llamaron de los Asuna, me imagino que fue todo como llamaban a tu puerta y es John, con nosotros, sigues, te renovamos, pero tú no llamaste a los Asuna y dijiste, oye, quiero jugar con vosotros, quiero estar en este equipo de primera. ¿No lo hiciste? No habrás jugado tú a fútbol en vidas anteriores, ¿no? Porque lo has descrito perfecto. O sea, Soy es que conocedora, John. ha sido así brutal. Y yo en mis charlas lo explico así. O sea, ha sido. Nunca he tenido que desarrollar esas habilidades porque todo me ha venido dado. O sea, todo, me refiero a todo. Marcas, te haces famoso y la gente te para por la calle, fotos, y tampoco he sido tan famoso, ¿eh? Eso hay que decirlo más a nivel local. Marcas de zapatillas de fútbol, contratos de equipos, o sea, representantes que te quieren representar, o sea, todo es lo que has dicho. Te vienen a tocar a la puerta. Entonces eso en su momento parece que está muy guay y lo disfrutas y tiene sus cosas buenas, pero cuando llega el momento que contaba antes, te ves que pues te viene el impostor este y te dice que no vales para nada y que se te acaba esa burbuja o ese mundo donde has vivido y que ahora a ver qué haces. En el mundo normal caes de repente
y te cuesta todo un montón. Y yo necesité eso, verme un poco en esa tesitura para cambiar, ¿sabes? Para dar el pasito de decir, hostia, esto no puede ser, tiene que haber algo más, ¿sabes? Esto lo cuento mucho, es como que llegas a cumplir el sueño de crío, a mí me pasó, miras y dices, hostia, si aquí no es, si esto no es lo que buscaba y ese choque en la mente es brutal y ahí es donde di ese pasito de desarrollarme, sí. ¿Cuántos futbolistas o jugadores crees que lo hacen? Porque fíjate, tú lo estás diciendo, es un sueño de niño, ¿no? Todos los chicos deciden, jo, es que de mayor, ¿no? Me encantaría ser como mi ídolo, a la persona que admiro, ¿no? Me da igual que sea un Messi, un Cristiano Ronaldo, o sea, es gente que además una de las cosas que hacen muy bien es que son buenos vendedores, porque se visibilizan tanto que tus hijos están comprando, yo quiero ser como esa persona, y si de repente Cristiano Ronaldo les diera clases online, imagínate, para poder explicarles qué hizo él para poder llegar a eso, hostia, los padres todos estaríamos sacando la tarjeta solo por no escucharles a los niños. Yo creo que esto a Cristiano Ronaldo no se lo han contado. Pero cuando tú haces esa parte y ya te llega todo, la mayoría piensan como, yo qué sé, como el médico que pasa hasta en la pública y pasa a la privada y cree que los clientes le van a llegar, pues que tampoco le han dado los clientes, porque al médico le llevan los clientes a la puerta y entonces tienen que atenderles. Y cuando va a la privada es como, ¿y ahora de dónde salen? Y te puede Ujú. pasar igual con el arquitecto, con cualquiera de las profesiones. ¿Por qué saben que además la fecha de caducidad es la edad? Tú puedes tener 39 años y que todavía te conserves más o menos bien, ¿no? Como creo que acaba de cumplir Cristiano, pero todo el mundo sabe que habitualmente ese tipo de edades no se suele llegar, con lo que esto tiene una fecha de caducidad de cómo estés tú manteniendo tu físico y los resultados dentro de un equipo. Se prepara eso, se prepara esa venta a la salida, porque yo he oído gente que estaba arriba del todo y ha entrado en unas depresiones severísimas, y gente que tenía una pasta y amigos, que además los amigos cuando hay pasta creo que llegan siempre, ¿no? Y de repente no tener ni un duro y verles pedir por la calle. Y de esos profesionales hemos conocido todos. O sea, total, yo te diría, no sabría sacar estadísticas, pero no se prepara nadie. O sea, nadie se prepara para eso, ni se prepara uno mismo, que creo que es lo fundamental, al final dar el paso tú, ni te preparan, que creo que sería algo súper importante. Bueno, ahora no sé cómo están los equipos de fútbol, yo hablo pues de hace 5 o 10 años donde no te preparaban durante la carrera para eso, ¿sabes? Para saltar como ese gap de decir, joder, que estás en lo más alto, se te acaba un sueño y sí, que tienes mucho dinero y tienes mucho tal, pero que la vida no es eso, que luego hay mucho más que te tienen que preparar y no está preparado para que te acompañen, ¿sabes? Que te hagan ese proceso de acompañamiento y te hagan ver realmente lo que es importante. Que yo lo identifiqué por mi cuenta a base de muchas hostias, yo soy bastante obsesivo, me obsesiono con, pues eso, con la venta, con desarrollar muchas cosas, que ahora les veo la importancia, pero que cuando estás en ese mundo, como puede ser el fútbol o cualquier deporte de alto rendimiento, no lo ves, no lo ves. Y lo que dices, se acaba muy rápido. Esa vida se acaba muy rápido. Ahora estás obsesionado. ¿Cómo hiciste el cambio? Jonah, ¿a qué te dedicas ahora? Porque eso es lo que fuiste. O a lo que te dedicaste, porque me imagino que el ser va siendo siempre tu propia esencia evolucionada. Ahora, ¿a qué te dedicas? Ahora lo que hago mucho es sí que utilizo mucho esa, no sé si armadura o no sé cómo decirlo, tampoco armadura, sino esa fachada de futbolista que atrae mucho, es verdad. Yo tengo o me queda muy poco de esa época que era futbolista en cuanto a mi ser, ¿sabes? Yo no me siento como mi época de futbolista, pero sé que atrae, sé que tiene su tirón. Entonces utilizo mucho eso para relacionar todo lo que aprendí en el deporte, que es mucho, sobre todo tema de mentalidad, para exportarlo a las empresas. Yo ahora lo que más hago son charlas a empresas, pues la última que hice, psicología deportiva en un pueblo de aquí de Pamplona, me contrataron para dar una charla como en un ayuntamiento, en una universidad, en equipos, pues me contratan para todo eso que he aprendido con una comunicación diferente que tengo yo ahora, bastante diferente encima a la que tenía en el fútbol, proyectarlo en eso, en charlas, en eventos, lo que más hago es eso. Mm. Y esa gente, cuando te escucha, ¿qué te cuentan? ¿Qué te dicen? Pues mira, algo que me pasó, bueno, tampoco es curioso porque pasa mucho en los niños. En la última charla que tuve de psicología deportiva en donde he contado,
la mayoría o muchos eran niños de pues entre 8 y 12 años. Pues no tenían otra cosa en la cabeza más que Cristiano Ronaldo y Messi. O sea, no tenían otra cosa. No les interesa, que es normal, ¿eh? Pero no les interesaba pues nada del tema de la mente, expliqué así nivel básico, pues el ego, pues la confianza, bueno, pues un montón de temas que quizás no hacían tanto caso, sino que se dedicaron a esperar las preguntas que a mí me gusta siempre acabar con preguntas, que me hagan pregunta el público y todo era enfocado. ¿Jugaste contra Cristiano con unos ojos ahí súper abiertos con Cristiano Ronaldo? ¿Y qué era? ¿Quién era mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Es como que los niños tienen en la cabeza lo que creen que es, no sé si el éxito, pero lo que ellos tienen ahí marcado y lo demás no le dan importancia. Y como les digo a los padres que también estaban, es que es importante que aunque ahora no hagan caso, reciban muy pronto el primer impacto de que la mente, gestionar la mente es súper importante, porque les irá llegando diferentes impactos para que lo antes posible se den cuenta. Mira, yo tengo tres hijos que tienen a 13, 10 y 8 años, ¿no? He visto el fútbol de este fin de semana de los tres y es llamativo cómo la mentalidad cambia. Y te voy a poner tres casos totalmente distintos, ¿no? El pequeñín de 8 años, él juega de lateral izquierdo, creo que se dice, o algo así, o de banda izquierda, Sí. algo así, porque todavía es tan pequeño que no hay como posicionamientos. Y entraron en los primeros 2 minutos y tuvieron muy mala suerte porque entraron dos rebotes. Cuando digo dos rebotes, uno dio al palo y como tienen 8 añitos, pues entró el gol, ¿sabes? No había posibilidad de cambio. Y la mentalidad de lo que tuvo el propio entrenador fue como decir, Buah, ya nos han metido dos, llevamos 4 minutos, incluso los padres, ¿no? En la mentalidad en cómo había, pues claro, es muy importante contárselo a los niños, pero habrá que saber qué mentalidad tienen esos entrenadores, que creo que no a todos los entrenadores, bueno, yo les quitaría el carné a la mayoría de los que os estoy viendo, porque que jueguen, que sepan jugar al fútbol no significa que puedan ser entrenadores, aunque hayan sacado un carnet, porque a mí me parece que la mentalidad es importante y los padres ya estaban como muy decaídos, ¿no? Y yo además, como iba a animar al pequeño, a mí los dos goles no es el resultado cuando llevas 2 minutos, sino cuando pita al final el árbitro. Bueno, pues ganaron el partido, te adelanto, ganaron 4-3, pero él dio 4 pases de gol, pero que lo dejó solo para darlo y además con unos regates y demás. Y él todo el rato iba contándole a sus compañeros, chicos, que podemos, que lo vamos a remontar, venga, que salimos hacia adelante. Claro, tiene 8 añitos. El mayor, él es ahora capitán del equipo, pero estuvo ganando, él compitió a rugby, como te digo, y ganó 2 campeonatos de España. Y cuando llegó al fútbol, sintió una mentalidad totalmente distinta, ¿no? O sea, no era tanto el equipo, era ver quién metía, el gol, bueno, más de ego que tú estabas contando antes. Y entonces él entró, pues tarde, ¿no? Porque este llevaba 9 años y no tenía técnica con el balón, pero no le daba miedo entrar. Entonces le pusieron de defensa, un tío que es así grande y sin miedo, porque en el rugby placan que te mueres, pues Ujú. se puso a defensa. Hoy es el día en el que es el capitán del equipo, elegido por sus compañeros. Entró el último para poder hacerlo y juega muy bien, ahora está de medio centro. Y la respuesta que les da todo el rato a los compañeros y les tiene dentro del equipo les dice al entrenador, es que no es lo que nos vaya a decir él, es cómo nosotros vamos a salir a ganar. Y salimos a ganar, no salimos a empatar, no salimos a perder, independientemente cuál sea el rival. Y esto es una parte que yo tengo que vendérsela para que él pueda conseguir comprarla, porque si no todo eso se va a ir fuera. Entonces, evidentemente esas preguntas va a haber porque todo el mundo les está hablando de Cristiano y de Messi y de compañía. Pero igual que a nosotros nos hablaban de otros, yo era de baloncesto, entonces mis ídolos son otras personas, no es un Kobe Bryant. Pero tú escuchas la mentalidad de Kobe Bryant y ¿qué es lo que tienes? El compromiso, el esfuerzo, el dar más que los demás, el evitar ese ego, el trabajar en equipo, el saber que tu equipo está bien o no llegas, ¿no? Que al final eso es lo mismo. Y la pregunta es, ¿por qué no se educa a esos padres que vayan a clase todos los días antes de que esos niños entren al fútbol? Pues es una buenísima pregunta que si sabría responderla sería millonario ahora mismo, porque me parece vital, o sea, me parece vital el entrenar más a los padres, padres y entrenadores, porque el fútbol lo que menos es un juego de pelota, o sea, la pelota es lo menos importante. Y yo siempre hago un símil para que se ría la gente que ahora soy un exfutbolista sin pelotas, porque al final es que la pelota es lo menos importante, es muchísimo, muchísimo más importante y no hablo ni de físico ni de técnica, la cabeza. O sea, en el fútbol y en la vida. Y bueno, más que la cabeza, la mente. Entonces, entender eso desde bien chiquititos, que los padres y los entrenadores
lo que he dicho, vayan haciendo impactos sabiendo que los primeros impactos no van a entrar tan fácil porque tienen la cabeza a Messi, a Cristiano y están en otro mundo, pero si les vas haciendo esos impactos, lo importante que es eso, lo importante que es gestionar la frustración, saber que no somos la mente, que somos más que la mente muchas veces nos intenta tirar a la lona, pues todas esas cosas, si las vas comentando desde chiquitito, padres y entrenadores, pues joder, es un avance que llegarían ya, pues eso, a 36 años que tengo yo ahora, pues con otro, sobre todo con otra visión y viendo la vida mucho, como has dicho tú, no tan en escasez, sino en abundancia. Sabes que esto sí, que estamos hablando de fútbol, pero que es para la vida. De hecho, claro, una de las cosas que cambiará esa mentalidad y de repente me ha dado el clic es la negociación incluso económica. No sé si tú tenías representante o no, me imagino que las figuras suelen tener representante para hablar con las marcas y cuando de repente ese representante no está y tienes que cerrar tú los precios y poner un precio a esa charla del ayuntamiento, ¿cómo se maneja, John? Hostia, pues eso es súper curioso por lo que he dicho antes, te viene, sobre todo al principio, ahora ya lo manejo mucho mejor, pero al principio te venía ese cagazo de yo no valgo, ¿sabes? De yo he sido muy bueno con el balón en los pies, pero ahora qué tengo que contar, no sé, yo creo que no me sentía útil hasta que vas trabajándote, que es lo que he dicho antes. A mí me llegó muy tarde todo. Si lo hubiese cogido antes, pues la cosa cambiaría. Pero bueno, también es verdad que cada uno tiene su momento y a mí me llegó ahí. Entonces, ir trabajándote poco a poco a convencerte de que tú tienes muchas cosas que contar. Y no solo eso, sino que tu historia hay muy poca gente que la tiene, muy poca gente. Pensemos en niños que van a llegar a profesional, que luego van a poder contarlo a los demás. Hay muy pocos como en mi situación. Entonces, eso me da valor. Y al final, el proyectar ese valor a la gente es lo que te va haciendo, en este caso, pues a los que te vienen a pedir las charlas, lo que te va haciendo que no tengas miedo pues eso, a ofrecer, a marcar tus tarifas, a no negociar. O sea, es que yo eso lo he aprendido mucho de ti, de Luis Mongemalo, de Irra. Yo toda esa mentalidad la tengo de estos, o sea, de vosotros, de gente que proyecta su valor y que no cambia, ¿sabes? Aunque las circunstancias no cambian, ellos tienen una tarifa, ellos tienen tal, y no voy a cambiar porque yo tengo ese valor. Eso me costó mucho aprenderlo. Pero es eso, es impacto tras impacto, cada vez tú vas mejorando, tienes una autopercepción mejor y todo eso es lo que suma y ahora no me cuesta nada. Ahora ya directamente cuando me dicen algo, pum, les envío mis tarifas y mucha gente te pide, ¿sabes? Ah, somos amigos, venga, negociemos tal, que no. O sea, que esto es lo que hay y esto es mi trabajo y ahora no me cuesta, pero me ha costado muchísimo llegar a este punto, bueno, muchísimo, pues igual, pues eso, 3 años desde que empecé todo esto, 3 años el manejar bien esa cháchara mental, ¿sabes? Que te viene el diablito, no, venga, si es amigo, dile que le bajas 200 euros, dile que nada, y manejar eso me ha costado. Me imagino que has trabajado con cifras totalmente distintas y al final es como una línea de poder pasar por tu cabeza. Es que esta mañana yo hablaba con parte de mis clientes y yo les decía que estoy totalmente en contra de una frase que debe de estar perforando el oído de la gente, que es elegir y renunciar. Y entonces, desde mi punto de vista, es una puta mierda, o sea, esa frase, porque estás poniéndote el foco en justamente en todo lo que no hay, cuando creo que elegir es apostar. Porque desde la renuncia, aunque sea consciente, lo que te están diciendo es todo aquello que estás perdiendo y cuando aquello que estás soltando de sueños que estás logrando. Entonces, ¿has tenido que apostar de un modo distinto o has sentido que al principio renunciabas a aquello que era tu vida? ¿A qué te refieres porque he tenido que apostar por algo? Ahora estás apostando, me imagino que por el ayuntamiento, por las charlas, por dar formación, me imagino que tendrás formaciones individuales, que tienes formaciones grupales para poder conseguir trabajar contigo. Y eso para mí es una apuesta, pero alguien que, por ejemplo, ha podido que llegue, no sé, me lo invento porque no lo sé, Adidas y te dice, mira, si llevas mi gorra, te estoy pagando 1 millón de euros. De repente uno puede conseguir decir, vale, pues eso es algo que estuvo y ahora yo apuesto que mi valor va intrínseco en esto, en esto, en esto, en esto y pongo otro foco porque es otro camino totalmente distinto o sentir, va, es que, claro, tendré que apostar esto porque es que he renunciado a todo esto que llega. Sí, o sea, al final yo estoy muy en lo que has dicho tú, que al final es súper importante el apostar y el elegir, ¿sabes? El elegir, no, es que es lo que has dicho tú antes, que al final hay que, o por lo menos yo siempre me lo tomo todo desde la escasez o desde la abundancia. Y al final lo que dices tú, si rechazas y pones el foco en escasez,
la cosa no va funcionando, no funciona bien. ¿Sabes? Es como, yo siempre me planteo la pregunta, que es llevarlo, y esto lo aprendí de Irra, llevar todo a lo muy fundamental. Yo siempre me quería ir a lo complejo, siempre me quería ir a que la clave estaba en lo complejo. Y ahora no, ahora me voy todo a lo fundamental, siempre me voy como a las bases, a nuestros instintos. Y yo la pregunta que siempre me hago es, ¿desde dónde estoy haciendo esto? ¿Sabes? Esto que me toca hacer ahora. ¿Desde el amor incondicional por el proceso, porque yo quiero vivirlo, quiero disfrutarlo, quiero aprender? ¿O desde el miedo? O sea, es miedo a escasez, a si no hago esto voy a quedar mal con los demás, si no hago esto. Entonces, a partir de ahí me marqué como esa línea roja de, pum, hacerme esa pregunta y a partir de ahí va todo mucho mejor. ¿Sabes? Va todo mucho más rodado, todo lo que hago es más, va más conmigo. Entonces empecé ahí a notar como un poco la diferencia, pero me costó ¿El, y me costó muchísimo. el éxito y el que estás teniendo ahora te acompaña de las mismas personas desde el principio? ¿O según uno va consiguiendo éxito te vas dando cuenta que la gente no se alegra tanto de tus éxitos, sino que aparece más cuando aparecen esos fracasos para decir, bueno, no te preocupes, esto les pasa a todos, ¿no? Porque yo tengo la sensación, y a lo mejor esto es una cosa mía, que el éxito es solitario. Uf, sí, terreno pantanoso porque yo he tenido una trayectoria pues muy subido muy rápido. O sea, yo con 18 años ya debuté en primera, tienes éxito y es verdad que ahí todos se acerca la gente más, es mucho más fácil. Luego tienes la caída, o por lo menos yo, bueno, la caída me refiero a que ya no cada vez eres menos famoso, ya jugaba en segunda B, ya la gente no se acerca tanto, la gente me refiero a representantes, a cosas como externas, ¿sabes? Las marcas y tal, y ahí, en ese, y yo por eso agradezco tanto los momentos malos, que a mí no me gusta llamarlos malos, sino los momentos donde te sientes y vas como no sé si frustración, porque ahí yo es cuando entiendo o entendí lo que me estaba pasando, ¿sabes? Y dónde tenía que dar el paso. Si no llegan esos momentos, yo no me hubiese dado ese paso. No estaría ahora con el foco puesto y marcado mi camino tan claro. Entonces, sí que es verdad que cuando vas bajando tienes menos gente que se te acerca y el éxito es lo que dices tú, es como más, quizás más solitario, ese éxito de verdad es más solitario, pero bueno, yo tampoco lo he notado tanto, porque sí que es verdad que mi círculo sigue siendo el mismo. He cambiado bastante en que ahora con el emprendimiento, pues mi socio, la gente con los que comparto proyectos son más en el día a día y mis amigos de siempre son más para de vez en cuando. Pero bueno, sí que eso lo he manejado yo creo que bastante bien. Pero sí que creo que el éxito a veces o casi siempre es solitario. ¿Te entienden más tus amigos cuando estás emprendiendo ahora o cuando eras futbolista? Porque el emprendimiento es difícil de entender, ¿eh? Joder, me entienden muchísimo más cuando era futbolista. Ahora no entienden nada de lo que hago. Con lo que me imagino que ahora cuando les hablas de ego y todo eso, te dirán, bueno, eso son tus cosas y tú a tus charlas. A eso me refiero porque eso te va a pasar, ¿eh? Que sepas que llega otra nueva crisis de soledad, que esta es más complicada que posiblemente la otra de ser muy conocido. Porque la gente que te ha entendido toda la vida dejará de entenderte. No es que no ganen lo que tú estás ganando, sino que dejarán de entenderte y es como, yo ayer le decía a mi marido que me sentía como que fuera rusa en España, y entonces hay poquita gente que habla el ruso. Entonces yo no hablo el ruso, pero tiene que ser una sensación parecida, porque cuando hablas de ciertas cosas, la gente te dice, pero ¿por qué? ¿Por qué sigues haciendo cosas? ¿Por qué apuestas de esta manera? No te cansas, mira a ver que tienes hijos, ¿no? O sea, es que te están escuchando todo el rato desde un enjuiciamiento sin conocerte de nada y llega un momento en el que tú dices, "Pf, es que a lo mejor no tendría que dar tanto, es que a lo mejor sería más fácil mi vida si siguiera el rebaño". Entonces, por eso te preguntaba si lo vas a ver, porque para mí ahora los amigos se te van a quedar los que empiezan a entenderte. Los otros les vas a provocar mucho miedo, porque al fútbol todo el mundo entiende. Entonces, no sé, hay una parte que te van a aplaudir, jo, qué orgullo, yo soy el amigo de, ¿no? ¿Sabes? Entonces es que a ver si te consigo una camiseta firmada, una entrada, ¿no? Es como te das cierta autoridad. Pero cuando de repente la gente te dice y te va hablando de otra forma de vivir la vida y meter los ojos hacia adentro y mirar y crecer uno de sí mismo, hostias, empiezas a ser el rarito, ¿eh? Ya lo estoy notando, o sea, ya estoy notando ese camino que se va separando en cuanto a los que comparten ahora mi vida día a día, o sea, mi vida de que saben realmente lo que me pasa en los proyectos que estoy metido, es pues mi socio aparte de todo lo que te he contado, tengo un club de pádel
Ujú. domotizado aquí en el norte. Entonces, mi socio y mi gente con los que hago los proyectos, pues las charlas, los eventos que monto, toda esa es la gente que lo que has dicho tú, que ahora me entiende y sabe lo que hago. Y los otros son los que, pues cuando se leen mi web, flipan en colores y dicen, pero ¿qué estás haciendo? ¿Pero qué es esto? Y no entienden nada. O sea, ese camino ya lo estoy empezando a notar, ¿sabes? A notar que se separa. Sí, sí, total. ¿Y tienes miedo? No, no. Y he tenido, ¿eh? He tenido momentos de no entenderlo, pero ahora no, porque sobre todo estoy disfrutando muchísimo. Estoy disfrutando muchísimo de lo que no he tenido antes, de no saber, te iba a decir de no desarrollar las habilidades sociales, no, de no saber ni que existían. O sea, para mí, yo he vivido muy en piloto automático. ¿Sabes? El fútbol te hace vivir bastante en piloto automático para lo siguiente siempre. No, entrenar para el partido. No, el partido para la liga. Y ¡buah! No me gustaba nada esa sensación. Y al descubrir que había otras cosas, pues para mí cambió por completo la vida. Entonces estoy tan, sí, tan obsesionado con este camino, ¿sabes? Que estoy viendo, con vivir pues esta charla contigo como si como si fuese la última, el café de la mañana, las cosas que me van pasando tan con intensidad que eso, que es como que el miedo, sí que hay otras cosas que me generan miedo, pero por ahí no, en ese sentido no. Ujú. ¿Qué quieres soñar ahora? Porque me imagino que cuando uno es niño quiere estar en primera e incluso pues si puede llegar a la Champions y yo que sé, a la final y todo eso, pero ahora ¿con qué sueñas? ¿Cuáles son tus nuevos sueños, John? ¿Qué es lo que te estás comprando para poder conseguir venderlo a otros? Porque para mí, la línea es que nadie puede vender algo que no se haya comprado primero y por eso te pregunto cuáles son tus sueños comprados para ti. Esa frase que acabas de decir, tuya, de tu boca, salió cuando la charla tuve con Alfonso. Hablamos de esa charla que nos encantaba a los dos y es 100%, pero ciertísima, que primero hay que comprarse a uno mismo porque me acuerdo que y a mí me pasaba, ¿eh? Que hay mucha gente que no quiere pagar pasta por acompañamientos con personas top, pero sí quiere que le paguen a ellas. Y eso no funciona así. ¿Sabes? O tú eres capaz de dar y de apostar, o si no, la gente no va a apostar por ti. Así que primero te tienes que comprar siempre tú, y eso es así 100%. Y ahora, hablando de esto, se me ha ido la pregunta que me has dicho. Lo que te decía que cuáles son tus siguientes Ah, sueños, vale. cuáles son los sueños que te has comprado, John. Vale, pues mira, yo tengo desde siempre, y esto es analizando ahora el pasado y metiendo, como has dicho, los ojos dentro, yo tengo un ego bastante gordo, me estoy dando cuenta. A mí siempre me ha gustado mm, ser como la persona a la que miran, ser el líder, ¿sabes? Siempre he tenido ese conflicto de que quería esconderlo. Era gente que, sí, era gente que, o sea, persona que siempre, no sé, esa tendencia natural a que la gente me siguiese, pues no sé si por el fútbol, no sé si por cosas relacionadas, tenía ese conflicto de que no quería verme ahí y lo escondía. Me gustaba, pero lo escondía. Era algo que no llegaba a entender bien. Yo creo que no aceptaba ese rol mío. Y entonces me he dado cuenta que tengo eso, que tengo bastante ego, pero ahora sé de dónde viene, sé controlarlo. Entonces, hilándolo con la pregunta que me dices, me gustaría, sí, como ser esa persona, no sé si importante o esa marca personal que sepa proyectar todo lo que ha aprendido y lo que le ha dado el fútbol, ya sea en charlas, ya sea gente de manera individual. Sí, me gustaría que la gente me viera como esa persona que proyecta todo lo que ha aprendido en un mundo tan difícil como es el fútbol, lo que he dicho antes, como que llega tan poca gente, proyectarla y llevarla a otros terrenos, ¿sabes? Sacarla del fútbol y llevar esa mentalidad como a otros terrenos. Pues yo voy a tirarte con muchas ideas. Es que mi cabeza ahora mismo está muy revolucionada porque una de las cosas que pasa, y yo siempre lo digo, es que cuando hablo con una persona a los 5 minutos sé cómo folla, pero no suelo contarlo, porque si no me quedaría sin gente que quisiera conseguir escuchar absolutamente nada, ya no sería solo la rarita. Pero según vas hablando, a mí solo se me están ocurriendo ideas una detrás de otra de estrategias que se pueden hacer. Y de hecho, te voy a regalar una, que imagino que ya estás, pero creo que tienes que conseguir hacer una membresía en algún momento para que los padres dejen de provocar futbolistas frustrados. O sea, creo que tienen que conseguir trabajar la mentalidad y no tiene que ser una gestión y que incluso en las escuelas, yo me imagino que, mira, y te voy a contar una anécdota en la que mi hijo el próximo partido de fútbol no va a jugarle. Esto no lo decide el entrenador, lo decido yo. O sea, el entrenador puede decidir luego si le convoca o no le convoca, pero que su madre no va a permitir en el ese,
por una máxima. Y es que ayer terminaron el partido y se enrabietaron, ¿no? Porque iban empate a cero, el del medio, este fue el del medio. Uno ganó 1-12, el otro ganó 4-3 y entonces el del medio también tenía que ganar, ¿no? O sea, es porque en mi casa son bastante competitivos todos. Han salido a madre. Y cuando terminó el partido, a falta de 3 minutos les metieron 2 goles. Fue bastante injusto. Porque además habían luchado más, pero claro, cuando les metieron el primero a falta de 3 minutos, emocionalmente se cayó. El entrenador no supo mantenerles para que fueran ese empate. Y cuando terminaron, desde el otro lado, o sea, que yo tengo bastante voz, desde el otro lado que estábamos justamente enfrente, él vi que iba a escaparse de felicitar al contrario. Y entonces yo le dije, Rodrigo, felicita al ganador. Y entonces Rodrigo me escuchó, yo tengo voz muy potente, y se hizo el longis y se lo volví a decir, he dicho que felicites al ganador. Ni siquiera hacemos eso. Y entonces los otros padres aplaudían solo al que ha ganado, hostias. El aplauso tiene que ser para ambos. Pero en el momento que ya se ha terminado el pite del juego, aprende lo que has perdido para el siguiente, pero no vayas frustrado. Pero claro, ya vas a parar. Claro, es que el árbitro si no se hubiera pitado, no sé qué y tal. Hostia, de verdad. O sea, haz un trabajo en el que porque a mí me encantaría cambiar la mentalidad de esas personas, pero no voy a tener la autoridad de lo que tú tienes habiendo sido jugador de fútbol. Se necesita que el fútbol, arriba en los estadios, en los banquillos, en todos los sitios, cambie esa mentalidad, porque si no vamos a tener muchos borregos. Y de hecho, uno de los valores que existe en esa sociedad es la mediocridad, porque tenemos que ser todos iguales, entonces al final tenemos que ser todos mediocres. Y creo que en el fútbol se vive mucho. Entonces, yo te voy a apostar porque tires por ahí. O sea, porque generarías algo en el que los padres no se están dando cuenta de lo que están haciendo, pero les están puteando la vida a sus hijos, ¿eh? Pero de una forma muy radical. Pues la verdad que sí que lo había pensado alguna vez, pero ¿sabes lo que me frena? Y es, no sé si más algo mío, que quise, desde que empecé este camino, separarme bastante del fútbol. Pero sí que es verdad que esto que dices no es fútbol, ¿sabes? O sea, no Claro, tiene nada que ver es con la fútbol. mentalidad de todo lo que significa el fútbol. Bueno, yo creo que tienes muchas jugadas. De hecho, una tendría que ser conseguir potenciarte con todos esos jugadores y que sepan cómo va a ser la realidad y que se preparen la cabeza. Pues claro, tú dices, con 18 yo debuté. Yo ahora que he visto a los del Real Valladolid, yo soy de las que sufrimos al Real Valladolid. El año Tengo pasado familia allí. sí, bajamos a segunda y bajamos a segunda porque no lucharon el partido. Yo creo que fue una jugada de mentalidad. Y vi a niños, porque me parecieron niños, o sea, yo les vi bueno, cuando estaban entrenando ya para semifinales, para no sé qué y tal, y yo estaba dando radar, coincidió que estábamos en radar allí en el mismo hotel donde ellos se convocan, entonces yo fui y les dije, chicos, ¿os importa que me haga una fotografía con vosotros? Mi hijo llora con vosotros todo el rato, lo siente de una manera para que sepa que he estado cerquita de vosotros. Y me dijeron que sí, y aluciné, porque le dije a mi marido, he visto niños. O sea, vale, que yo eso ya tengo una edad, que tengo 45. Pero vi a niños que de repente no sabían dónde estaba muy bien la cosa y estaban con una consola. Entonces, preparándose, era una consola de una Nintendo para poder conseguir ver. Y a mí esto me preocupa. O sea, me refiero, esos niños no van a ser niños, pero han entrado tan rápido a tener pasta rápida que no les ha provocado un crecimiento. Y esto es como cuando te toca la lotería. Todo el mundo sabe, y hay muchos estudios, que te toca la lotería a los 2 años el 80% es muchísimo más pobre de lo que había. Y entonces, en la parte económica, en la parte emocional, entonces yo creo que ahí tienes una jugada de venta súper chula y necesaria. Porque si no, luego te ves como yo, que me he tragado toda la serie de Netflix de Beckham y, hostia, o sea, la ola, o sea, le hago la ola totalmente, cómo hay que trabajar la mentalidad, cómo vas aguantando que te puedan escupir a la cara y que de repente mantengas las fórmulas, bueno, o sea, me parece, y esto no puede pasar, porque esto es lo que estamos enseñando a nuestra gente y alguien no sabrá lo que es el pádel, que me imagino que sí, pero el fútbol, te guste o no te guste, lo sabe todo el mundo y es una conexión de gente. Entonces, esto no lo puede contar cualquiera, porque no cualquiera puede conseguir marcarlo, pero tú sí vas a poder. Tú Sí, sí vas sí. a poder. Y creo que Ahí, hay herramientas laborales desde los profesionales, los entrenadores, los jugadores, los padres de jugadores y que empiecen desde niños, no sí, cuando ahí sean. hay un, sí, lo que suelo decir yo, que yo lo he vivido encima, que lo que dices tú, que es importante porque a mí me gusta que te lo cuente alguien que lo ha vivido, ¿sabes? Y que te lo cuente porque cierra los ojos y se ve ahí, ¿sabes? Se ve siendo un niño, se ve debutando con 18 años con los huevos aquí, un miedo que te cagas.
Y sí que es verdad, y sobre todo lo que dices, que es muy necesario porque ves cómo hacia dónde tiende todo en la sociedad y lo más importante, que el fútbol tendrá sus cosas malas y sus cosas buenas, pero lo conoce todo el mundo, es lo que dices tú, tiene esa fuerza que no lo tiene ningún deporte. Sí, pero eso, ahora mismo no estoy en ese punto. Y Sí, lo conocen, fíjate, porque además yo utilizo una metáfora, porque para la venta siempre hay que ser muy neofamiliar, aunque sea disruptivo, y entonces yo siempre les digo, hago la metáfora siempre con el fútbol, sin haber competido nunca al fútbol, que al básquet sé hablar, porque estuve 15 años compitiendo, pero yo a mis hijos siempre les digo, mira, hay muchas formas de jugar la vida y la vida es como un partido de fútbol. Entonces tú puedes quedarte en casa y viéndolo desde el sofá con tus palomitas, con tu cerveza, entonces puedes gritar y decirle inútiles y no os movéis o gritas el gol como que ha sido tuyo, pero estás viendo la vida a través de una pantalla. Ni siquiera te das el permiso de poder vivirla. Hay gente que es un poquito más valiente y entonces se va al estadio y entonces se mete en las gradas, entonces paga su entrada y se pone arriba, entonces se siente que forma parte, entonces llora y sufre y viven como el balón y sienten que están dando el balón, pero no le están golpeando 24 jugadores que están abajo o 22, no están haciéndolo directamente los que están arriba. Hay algunos que todavía se dan más permiso por luchar su sueño y entonces terminan siendo convocados y están en un equipo, pero no es lo mismo estar en el banquillo que estar en el campo y hay algunos que van para estar en el banquillo. Y entonces es, bueno, al menos ya he llegado hasta aquí. Y en la vida no puede ser que te quedes en la línea, sino que tienes que decir es, yo soy el convocado, así que entrenador este soy yo. Y entonces no puedes poner a mis equipos, a mis compañeros, porque yo voy a ser mejor. Pero luego los que entran dentro del campo de fútbol, hay gente que juega y gente que decide tirar el penalti. Y entonces quien decide tirar el penalti es el que tiene la seguridad y la confianza y sabe que va a llegar hasta el último minuto. Y da igual cuáles sean las circunstancias externas. Y todo el mundo entiende eso. Todo el mundo quiere tirar el penalti. Yo soy jugadora de tirar el penalti. Si le fallo, pues le he fallado, no pasa nada. Pero no me podría quedar con la idea de qué habría pasado si no hubiera luchado por ese penalti, por ese tiro. Y creo que tenemos un 95% de personas que nunca tiran el penalti, que hay un 5% de gente que se da permiso para poder conseguir luchar, hay un mogollón de gente, un 5% que se queda dentro del campo y unos poquitos se quedan en las gradas, pero la mayoría se quedan en casa. Entonces, hay millones de personas, y si no las televisiones no pagarían tanto, pero hay millones de personas que ven un partido que nunca cogerán un balón para poder tirarlo. Y de hecho, a mí me gusta mucho la mentalidad que trabajan. Claro, ahora todo el mundo es de Messi. Claro, después de ganar un mundial, todo el mundo es de Messi. Cuando Messi fallaba los tiros, no era de Messi. Era de alguien que, ¿cómo puede ser que es que Maradona existía, ¿no? Ahora mismo el mundo está dividido, si eres argentino, ¿no? Esa mentalidad yo creo que la genera el fútbol y que además hay mentalidad para la gente que puede hacer te permite saber que eres un equipo que es tan necesario el defensa como el portero, porque todo el mundo es del delantero, pero como haya un buen delantero, pero al portero le hayan metido 12, no, no va en esa línea. Y todos son necesarios e imprescindibles. Pero hay que saber conseguir darse el permiso para ser el mejor portero, el mejor lateral, el mejor centrocampista. Y yo creo que eso lo cambia. Y eso depende de lo que vosotros que estéis contando. Y sobre todo porque luego hay un después ves la mentalidad de un Guardiola y le ves dónde está, ¿no? O no sé, gente que se ha dado permiso luego para seguir a otra posición del fútbol o fuera del fútbol, pero que tiene ahí una herramienta. Para mí aquí Fernando Hierro en Valladolid tenía un nombre hasta que se fue al Madrid y ha seguido, ¿no? O sea, viendo nuevas posiciones, sabiendo luchar, sabiendo otro nuevo penalti que le daba la vida. Entonces, sí tienes que conseguir hacer algo que eso no todo el mundo va a poder conseguir hacerlo. sí, Yo te sí. invito, ¿eh? A que no te alejes mucho de eso. Lo Sí, digo porque bueno, pues, ¿El qué? ¿No te he oído, Rosa? me alejé porque durante mucho tiempo quise quitarme la bata de médico. Y entonces era una sensación de, pues que mi medicina ya ha pasado a otra historia, ¿no? Entonces yo utilizaba la medicina porque tenía conceptos, soy médico de urgencias, claro, eso a mí me permite ver la rapidez y la urgencia de las cosas, que luego lo puedo llevar a una empresa. Pues yo si en 15 segundos no atendía a una persona, en algunos momentos se paraba y se moría. Entonces aprendes a saber lo que significa urgente e importante muy fácil. En vez de quitarme la bata, decidí ponérmela para que vieran porque yo entendía un concepto que otras personas no podían entender de la misma manera. Y eso te marca una autoridad. Sí, yo ahí creo que eso, he sentido un poco que yo creo que lo iré cogiendo con el tiempo, pero como ese rechazo un poco a todo lo que he vivido, en este caso, las cosas que no me han gustado del fútbol y me he intentado como separar un poco, ¿sabes? Es como, no sé explicarlo bien, pero
como, sí, un poco rechazo, no sé cómo decirte. Solo utilizo un poco la proyección de, pues eso, juego un poco de marketing para que la gente tal, pero me he intentado salir un poco del mundo del fútbol, ¿sabes? Aunque lo que dices tú es lo que te he dicho antes, no tiene nada que ver con el fútbol, ¿sabes? Es más otra cosa, más allá, ¿sabes? Más grande. Y eso sí que me interesa. Hola, la verdad es que interesante conocerte, sobre todo porque se abren nuevos campos. De hecho, voy a hacer que escuchen mis hijos este podcast para que sepan que la vida sigue más allá del fútbol, que tienen que formarse, que tienen que trabajar la mentalidad. Y claro, yo es que les puteo mucho. Ellos prefieren que yo les castigue antes que les trabaje mentalidad, porque dicen, mamá, ya estás con tus rollos. Ya, cariño, esto en algún momento saldrá, porque esta es una compra que tienes que hacerte tú para saber que puedes vender absolutamente cualquier cosa en la vida, producto, servicio, un puesto de trabajo, que alguien folle contigo, es que lo vas a precisar absolutamente para todo. Y al final Mm, es esto, ¿no? Que si no te permites vender, comer vas a hacerlo poco. Total, y yo es que vengo del lado contrario y por eso estoy tan eso, obsesionado con todo esto, porque yo vengo del lado de que vender es feo, ¿sabes? A mí me venía todo el mundo y si la gente me venía a venderme algo, es como, "Bah, no, fuera, ¿qué es esto? Eres un comercial casposo". Yo vengo de ese mundo, ¿sabes? O sea, de esa mentalidad totalmente escasa. Entonces, el haber descubierto esta es como que, pues, valoro todo un montón. ¿Sabes? El mirar desde la abundancia, el cambiar también la mentalidad o la psicología del dinero, a mí eso me ha costado mucho, ¿sabes? Porque yo no he tenido una buena mirada hacia el dinero, ¿sabes? Una buena psicología hacia el dinero. Yo desde muy joven ya empecé a recibir un salario, salarios altos, pero nunca me he relacionado bien con él, siempre me he relacionado desde la escasez, ¿sabes? Y hasta que no entiendes eso, hostias, tu vida No, no pues, pega un cambio. por eso te compras cualquier cosa y puedes tener un Rolex y un Ferrari, Claro, no que sé qué, sea, porque no es es que no validarte. puedes traerlo y al final eso luego no se puede conseguir mantener. O sea, porque es que no te lo esperabas, entonces como no te lo esperas, pues te lo gastas, porque no es algo que tú supieras recibir, no es algo que has trabajado y no es trabajado físicamente, no es un trabajo mental. Entonces la gente piensa que todo el mundo le dice, si tú ganas 1 millón de euros, que harías, ¡buah! Yo con 1 millón de euros y demás, la gente no sabría qué hacer con 1 millón de euros, lo desperdiciaría la mayoría de las veces. Te dicen que sí, pero luego cuando tienes ese dinero en las manos, enseñarías, invitarías, te comprarías una casa, no mirarías sus impuestos, yo qué sé, haría mil cosas que no estarían hechas porque la gente no está preparada. Por eso me parece tan importante que puedas conseguir avanzarles eso que tú ya has aprendido en un mundo que es tan sumamente desconocido. Sí, ahora lo hago mucho eso en las charlas, ahora mucho en eventos que hago en colegios, ahora me han contratado para una universidad en Alicante, dar una formación, ¿sabes? A chavales, ahora sí que lo hago mucho es que a mí me gusta también mucho lo físico, por lo Ujú. menos ahora, ¿sabes? El contacto físico, el exponerme yo, porque es verdad que hablar en público, hostias. Es algo que hay que trabajarlo, pero me obligo porque me gusta hacerlo, me gusta que la gente me vea en persona, yo relacionarme con la gente. Entonces estoy ahora en ese punto, sí. Qué estupendo. Pues muchas gracias, John, por haber estado aquí con nosotros, habernos contado, habernos enseñado que se puede evolucionar, que te puedes adaptar, que aprendes de las cosas negativas, que te quedas con las buenas de las cosas y que a veces no es necesario recibir 3 hostias seguidas como para poder plantearte un cambio y una modificación. Nada, gracias a ti, para mí, ya sabes, un placer increíble estar contigo, conocerte por fin en persona y charlar contigo, sí, sí. Ha sido una gozada. Bueno, chicos, pues ya lo habéis oído. Si tenéis hijos futbolistas, pues vais a tener que conseguir trabajar otra mentalidad y da igual cuál sea el deporte. Si es que al final de todo podemos conseguir aprender y que las cosas se modifiquen, porque tienes que recordar una cosa, eres tú tu mejor comprador, no hay nadie que pueda conseguir venderte mejor que tú a ti mismo. Así que cómprate, invierte en ti, date la posibilidad, da igual con lo que sea, me da lo mismo que te vengas a la montaña rusa de las ventas, que estés en la página, da lo mismo, o sea, pero decídete por ti. Porque si no, al final te sentirás que la vida tiene que espabilarte y en vez de rechazar las cosas podemos conseguir afrontarlas. Así que yo te espero aquí o en mi página web en rosamontana.com para que sigas abriendo los ojos y nos vayamos dando permiso a que las cosas cambien.